Análisis del cristianismo evangélico en la República Dominicana. Una mirada a dos iglesias protestantes históricas, la Iglesia Africana Metodista Episcopal y la Iglesia Evangélica Dominicana. Cristina C. Davidson. Introducción. El presente estudio analiza la historia y la situación actual del cristianismo evangélico en la República Dominicana. Para ello se concentra en dos iglesias protestantes históricas: la Iglesia Africana Metodista Episcopal AME y la Iglesia Evangélica Dominicana IED. Las dos fueron fundadas en la República Dominicana en momentos decisivos de la historia del país, partiendo de documentos históricos y de una serie de entrevistas con líderes eclesiales, partiendo de documentos históricos y de una serie de entrevistas con líderes eclesiales. Esta publicación analiza el modo en que cada una de estas instituciones se ha adaptado a la sociedad dominicana del siglo XXI sin perder los vínculos con Estados Unidos. Además, cuestiona en qué medida han influido en su trayectoria diversos factores, tales como la marginalización social, la discriminación racial, la expansión de la comunidad evangélica dominicana y la conexión ininterrumpida con instituciones estadounidenses. Por último, también se analiza la percepción de los líderes de las iglesias históricas respecto al lugar que ocupan en la sociedad dominicana y sus relaciones históricas y actuales con las instituciones estadounidenses. El estudio se divide en 5 secciones. La primera sección presenta una breve historiografía del protestantismo dominicano y propone un modelo para indicar la trayectoria histórica de los múltiples puntos de origen de la historia protestante dominicana. Este modelo se utiliza en todo el estudio. La segunda sección describe los métodos de investigación empleados durante la pasantía del programa de Fellows en la República Dominicana. La tercera sección ofrece una visión general de la historia de la Iglesia AME y de la IED, además de mostrar la situación actual de las dos iglesias entre 2014 y 2015. La cuarta sección examina la esfera religiosa evangélica en 2014 y 2015, así como el surgimiento a partir de la década de 1980 de una comunidad evangélica dominicana consciente de sí misma. La quinta y última sección analiza la reacción de los líderes de la Iglesia AME y la IED ante la esfera religiosa evangélica y cómo han tratado de adaptar la cultura a la estructura de su iglesia para satisfacer las necesidades y las expectativas locales. La investigación demuestra que a pesar de que las dos iglesias se han adaptado a la sociedad dominicana y hoy forman parte de una cultura evangélica dominicana más amplia, las limitaciones estructurales dificultan a estas instituciones el avanzar al mismo ritmo que el de los grupos pentecostales o neopentecostales. Revisión de la literatura y modelo de periodización.
La literatura sobre religión protestante en la República Dominicana es escasa en comparación con la que hay sobre la Iglesia Católica. Con todo, es cierto que también hay algunos libros y artículos sobre el tema que en su mayoría son crónicas de la historia marginalizada del protestantismo en una sociedad predominantemente católica. Por tanto, es necesario que haya mayor número de análisis históricos y de crítica académica en el ámbito de la historiografía del protestantismo dominicano. En esta sección se revisan algunas de las obras más destacadas de la literatura y se sugiere que el ámbito académico desarrolle más análisis críticos sobre la historia del protestantismo en la isla y promueva la investigación y la publicación de artículos sobre el tema. Por último, se propone una periodización de la historia protestante que orientará el análisis de este trabajo. La historiografía del protestantismo dominicano se compone a grandes rasgos de dos tipos de obras: historias generales e historias confesionales. Entre las historias generales, la tesis de William Louis Whitefield, The Churches of the República Dominicana in the Light of History, las iglesias de la República Dominicana desde una perspectiva histórica, 1966. Es la primera obra escrita en inglés sobre el tema, escrita durante un periodo de agitación social en la República Dominicana y publicada inmediatamente después de la segunda ocupación del país por parte de Estados Unidos. El trabajo de Whitefield busca respuesta al hecho de que las iglesias cristianas no estén creciendo en el país, para lo cual examina la historia y la situación de diversas denominaciones, entre ellas la Iglesia Católica, la Iglesia Africana Metodista Episcopal, la Iglesia Episcopal y la Iglesia Evangélica Dominicana, junto con denominaciones fundamentalistas y pentecostales. El autor observa que aunque las estrategias ineficaces y los errores crónicos han provocado en gran medida la situación actual, hay otros dos factores que también han contribuido a silenciar el cristianismo protestante en el país. El primero es el escándalo de las iniciativas divididas y a menudo contrapuestas de las iglesias. El segundo factor es la irrelevancia del testimonio cristiano actual en un momento de cambios sociales profundos como los que están produciendo en la República, afirma Whitefield. La finalidad de estas observaciones era ayudar a los pastores protestantes y las juntas misioneras estadounidenses a desarrollar el trabajo evangélico que llevan a cabo en el país. Si bien la obra de Whitefield es una fuente de información, referencias bibliográficas y reflexión, su objetivo limita tanto su alcance como su análisis. En la actualidad, el análisis del estudio de Whitefield debe enmarcarse en su tiempo y en su objetivo establecido, y en ese contexto sigue siendo una valiosa fuente de referencia. El primer libro escrito en español que ofrece un relato exhaustivo de la historia del protestantismo dominicano se escribió casi una década después de la tesis de Whitefield y aún no continúa siendo la obra más importante y aún hoy continúa siendo la obra más importante
sobre esta religión en la República Dominicana. El protestantismo en Dominicana de George Lockhart 1976-1982 aborda casi 2 siglos de actividad protestante en la isla y se puede dividir temáticamente en 4 partes, aunque no es Lockhart quien hace esta división. En la primera, Lockhart señala la inmigración a Haití de negros libertos norteamericanos durante la etapa de unificación de ese país, 1822-1844, como el comienzo de la historia protestante en la región oriental de la Española. La primera parte del libro aborda la historia de la inmigración de los años 1824 y 1825 y la situación del protestantismo en la isla, desde la formación del Estado Dominicano en 1844 hasta la anexión y el período de restauración 1861-1865. La segunda parte del libro examina las últimas décadas del siglo XIX, años en los que millares de emigrantes protestantes de las Indias Occidentales fueron a la República Dominicana a trabajar en las prósperas plantaciones de azúcar del sudeste del país. La tercera parte ofrece información sobre diversas denominaciones protestantes que se establecieron en el país después de 1824. En la última, Lockhart explica las características de los grupos protestantes ecuménicos. El libro de Lockhart se considera un clásico y es el primer texto que llena un vacío biográfico de la historiografía protestante dominicana. A más de 30 años de su publicación, el protestantismo en Dominicana sigue siendo una de las obras más citadas. Pese a la indudable importancia de la obra de Lockhart, cabe señalar algunas limitaciones para los académicos contemporáneos. En primer lugar, son muchos los acontecimientos que han sucedido en la esfera de la religión evangélica de la República Dominicana desde la década de 1980. El protestantismo no explica el rápido crecimiento del pentecostalismo en las 4 últimas décadas, ni la proliferación de las denominaciones evangélicas o grupos ecuménicos. En segundo lugar, el hecho de que el libro no ofrezca argumentos teóricos ni historiográficos supone otra limitación aún más fundamental. El mismo Lockhart observa que el presente estudio señala numerosos problemas que merecen ser objeto de investigaciones más exhaustivas, puesto que son cuestiones importantes de la historia cultural dominicana. Espero que en el futuro sirvan para que otros autores las desarrollen con mejores medios y facultades de las que tiene este autor. El llamamiento de Lockhart a realizar un análisis más profundo de la historia protestante y la situación actual de la sociedad evangélica en la República Dominicana adquiere mayor relevancia en la actualidad, ya que los protestantes representan casi una cuarta parte de la población dominicana. Hay otras publicaciones dominicanas más recientes, como El campo religioso dominicano en la década de 1990, Diversidad y expansión 1998 y Presencia protestante en la isla 2007, que ofrecen amplios conocimientos de la historia del protestantismo en el país. Editada
por el Departamento de Estudios de Sociedad y Religión. La primera obra es una recopilación de trabajos que relatan la historia de diversas denominaciones en la isla, entre ellas la Iglesia Católica, la IET y la Iglesia Episcopal, la Iglesia Mormona, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, diversas denominaciones pentecostales y religiones populares. Se trata de un libro útil porque ofrece una discusión sobre la historia de diversas denominaciones y facilita una comprensión más diversa de la historia religiosa dominicana. Sin embargo, una de las limitaciones es que al ser un volumen editado, no presenta una crítica teórica coherente elaborada a lo largo de cada uno de los capítulos. Con todo, la introducción de Marcos Villamán ofrece diversos modos de pensamiento teórico sobre religión en la sociedad dominicana. El autor del segundo libro es Luis Alberto Díaz y presenta biografías interesantes de líderes protestantes tales como Jacob James, padre, y Jacob James, hijo, que ejercieron ministerio en Samaná a principios del siglo XX, o Salomón Feliciano, pionero del pentecostalismo dominicano. Por todo ello, resulta un complemento adecuado del libro de Lockhart, aunque tampoco ofrece argumentos históricos de mayor alcance. Pese a la indudable utilidad de las escasas obras integrales mencionadas, el grueso de los estudios sobre el protestantismo dominicano hasta la fecha ha sido escrito por miembros del clero evangélico o miembros laicos, y en su mayoría son historias de las denominaciones. Si bien es cierto que todas estas historias son valiosas por información que ofrecen, algunas carecen de objetividad y el análisis crítico que se valora en el mundo académico. Con todo, los logros de este tipo de literatura no deben subestimarse. Es importante observar que los autores de estas obras a menudo han debido superar grandes obstáculos, particularmente el acceso a documentación y literatura secundaria en español, para publicar sus obras. Como es natural, hay excepciones notables. El volumen de Whiteford y Wheaton sobre la Iglesia Episcopal, triunfando sobre las tragedias, 1997, por ejemplo, se destaca por la valoración crítica de la influencia de la discriminación racial en el pensamiento y las acciones de las misiones en la República Dominicana. Otro de los objetivos del libro es situar la historia de la Iglesia Episcopal dentro del contexto histórico del país. En Los Carpinteros de Dios 2006 de Samuel Santana, el autor presenta de manera sistemática la historia de las asambleas de la Iglesia de Dios en un contexto histórico más amplio. Sin embargo, los libros y artículos que entran en la categoría de historias de las denominaciones, en particular los que no aportan mucho análisis crítico, suelen ser más útiles para la investigación académica por los datos que ofrecen sobre denominaciones específicas que por sus argumentos teóricos. La importante labor de reunir estas historias, recopilar la información que contienen y analizarla en su conjunto como literatura específica todavía no se ha llevado a cabo en el período contemporáneo.
En la literatura actual sobre protestantismo dominicano es habitual proporcionar una línea cronológica de la historia protestante. Algunos trabajos incluyen un resumen de la Reforma protestante a modo de referencia necesaria. Hay varios factores que motivan esta práctica. En primer lugar, dada la historia del catolicismo en la isla y el hecho de que la mayor parte de la población sigue siendo católica, es importante ofrecer información contextual sobre el protestantismo para los lectores que lo desconocen. En segundo lugar, es una manera de enmarcar la historia del protestantismo en su legado europeo occidental, una práctica habitual en la historiografía dominicana. Por último, también refleja el hecho de que en la República Dominicana los términos evangélico y cristiano tienden a denominar una identidad cristiana protestante que todo lo abarca. Esto no significa que a los protestantes dominicanos no les importen las diferencias de las denominaciones ni que no valoren las divergencias que existen entre las iglesias históricas y las pentecostales. Ninguno de los dos casos sería cierto. Sin embargo, el presente trabajo sostiene que la creencia popular de una identidad evangélica unida, pese a las divergencias en la práctica, considera que la historia del protestantismo es universal para todos los evangélicos dominicanos. Por ejemplo, la Reforma protestante, la inmigración de negros libertos desde Estados Unidos entre los años 1824 y 1826 y la inmigración de trabajadores de las Indias Occidentales a fines del siglo XIX se mencionan con frecuencia en la literatura existente. Si bien no debemos restar importancia a la contribución de estos grupos, la tendencia actual de ofrecer una línea cronológica de la historia protestante puede desdibujar el hecho de que en realidad el protestantismo dominicano tiene múltiples puntos de origen. En lugar de reescribir una línea cronológica protestante, el estudio presenta un modelo de periodización con la información que suele recoger estas cronologías. Figura que estas cronologías, figura 1. El objetivo es nombrar y presentar claramente las divisiones de estas cronologías elaboradas por otros autores con algunas variaciones para demostrar visiblemente que los puntos de origen del protestantismo dominicano son múltiples. El modelo cuestiona la tendencia a ver la historia protestante como una línea continua hasta nuestros días. No sigue, por tanto, una periodización típica de la historia dominicana. En última instancia, se trata de ampliar el discurso académico actual para debatir las complejidades de cada uno de los períodos de la historia protestante y el modo específico en que se relacionan estos períodos, particularmente en las etapas de transición. Revisión de la literatura y modelo de periodización. En las 3 páginas siguientes se muestra un gráfico y una descripción del modelo de periodización de la historia del protestantismo. La primera fila representa la historia protestante dominicana como una línea continua en el tiempo que se divide en 2 momentos: preorganización, etapa colonial, y el período de organización deliberada de la Iglesia protestante que comenzó en 1824
con la llegada de inmigrantes negros de Estados Unidos. La segunda fila sugiere una división de la historia en cuatro momentos distintos. Como estos momentos se solapan, las fechas correspondientes no son rigurosas, sino que representan una periodización aproximada. Los cuatro periodos de la segunda fila se denominan historia precursora, 1492 1880. Organización de la Iglesia Histórica, 1880-1929. Organización Pentecostal, 1930-1979 y proliferación de la organización evangélica, 1980 al presente. Cada periodo se divide a su vez en etapas. La segunda fila se aleja en gran medida de la literatura existente al situar el periodo 1824-1880 dentro de la historia precursora. Esto se debe a que hasta 1880 la actividad misionera aislada de los metodistas wesleyanos en el norte de la Española no se había propuesto ni tenía la intención de convertir a los dominicanos católicos de habla española. A partir de 1882, comenzando con la Iglesia Africana Metodista Evangélica AME, cambió el discurso sobre conversión protestante de católicos y durante todo el subperíodo de actividad misionera organizada y misiones independientes. Los misioneros británicos y afroamericanos comenzaron a desarrollar un trabajo eclesial protestante en idioma español. Las descripciones del período 1880-1905 reflejan estos datos basados en la investigación de la autora. Las otras subdivisiones coinciden de manera aproximada con las líneas cronológicas elaboradas por otros autores disponibles en la literatura existente. Este modelo de periodización deberá ir adaptándose a las futuras necesidades a medida que aumente el número de estudios académicos sobre los distintos períodos del protestantismo dominicano establecidos en él. Todavía hay mucho por hacer y por responder en lo referente a la historia del protestantismo dominicano. En las cronologías, los académicos exponen la secuencia de los hechos que condujeron al momento presente, pero es necesario investigar más a fondo las características de cada momento. Para entender el impacto del protestantismo en la sociedad dominicana, debemos ser capaces de responder preguntas contextuales sobre la vida de los misioneros, los objetivos confesionales y las experiencias de aquellos en la isla. Asimismo, debemos formularnos preguntas sobre la etapa de transición entre los períodos y la influencia del contexto social dominicano en los grupos religiosos protestantes. Esto permitirá obtener respuestas matizadas a preguntas del tipo: ¿qué impacto ha tenido la Iglesia protestante en la sociedad y las culturas dominicanas? ¿O cómo ha ido cambiando con los años la opinión pública sobre el protestantismo? Son preguntas que no pueden responderse ni con una cronología ni con un modelo de periodización. Las únicas vías posibles para que los académicos comiencen a observar desde un prisma más amplio la influencia sociológica y cultural de la historia del protestantismo dominicano son la investigación histórica y el análisis. En los últimos años
Ha habido avances académicos en la historia del protestantismo dominicano, además de Marcos Villamán y Bienvenido Álvarez Vega, Daniel Echer y Brendan Thornton han publicado estudios sobre el pentecostalismo en ese país. En el otro extremo del modelo de periodización, los últimos trabajos de Sarah Fanning y Denis Hidalgo son valiosos aportes sobre el periodo de la inmigración negra de Estados Unidos a Haití 1824-1826, el papel de la iglesia AME en el proceso de emigración, el asentamiento de estos inmigrantes en la isla y la formación de misiones metodistas wesleyanas en la costa norte del país. Además, el trabajo de la propia autora también ha explorado el período 1880-1916. Sin embargo, sigue siendo muy limitado el trabajo académico sobre el período de organización de la Iglesia histórica 1880-1930 y los primeros periodos de organización pentecostal 1930-1960, además de la etapa contemporánea. Por todo ello, este artículo formula una sola pregunta: ¿en qué estado se encuentran las iglesias históricas en la actualidad? A través de entrevistas con líderes religiosos, trabajo de archivo, literatura eclesial contemporánea y observaciones etnográficas, este estudio analiza en qué medida influye la historia en el estado actual de dos denominaciones protestantes históricas fundadas en el primer y tercer período de la organización de la iglesia histórica, la Iglesia Africana Metodista Episcopal AME y la Iglesia Evangélica Dominicana IED, con especial atención a la dinámica transnacional dentro de las iglesias y sus cambios a lo largo del tiempo. El objetivo de este estudio preliminar es señalar la diversidad y las complejidades de la esfera religiosa protestante en la República Dominicana. Con el espíritu de Lockhart en su obra El protestantismo en República Dominicana, la propuesta del trabajo es profundizar la conversación y alentar a los demás a preguntarse tanto por la historia como por el estado actual del protestantismo en el país. Historia precursora. Desde el asentamiento en la isla de la primera colonia europea en 1493 hasta las últimas décadas del siglo XIX, la actividad protestante se limitó a ciertas regiones aisladas de la isla. Este periodo se puede dividir en dos etapas. La primera etapa representa la era colonial. Bienvenido Álvarez Vega denominó el periodo que va desde 1594 a 1606, la prehistoria del protestantismo dominicano. Durante este periodo aparece la primera mención de los hugonotes en el registro histórico. Tanto el gobierno de España como la Iglesia Católica expresaron preocupación por los mercaderes ingleses y holandeses que hacían contrabando en la región del norte, principalmente porque los dos grupos eran protestantes. La distribución de Biblias protestantes en el norte y la incineración pública de 300 Biblias protestantes en Santo Domingo
son pruebas evidentes de la actividad protestante. Según Álvarez Vega, con las devastaciones de Osorio, el traslado forzoso de millares de colonizadores españoles a Santo Domingo, concluye el período de la prehistoria. El modelo de periodización incluye las fechas 1606-1822 porque no se sabe mucho de la actividad protestante previa a la unificación con Haití. La investigación futura facilitará mayor precisión en la periodización de estos años. La segunda etapa se caracteriza por la actividad misionera aislada, anglófona y organizada de los negros libertos de Estados Unidos y migrantes caribeños negros, especialmente en el norte del país. La declaración de independencia efímera de la República Dominicana en 1821 fue rápidamente eclipsada por el gobierno haitiano 1822-1844. En este periodo llegaron a la isla millares de inmigrantes negros de Estados Unidos que eran protestantes y se asentaron en varias regiones occidentales y orientales del país. En 1844, las grandes comunidades de inmigrantes de Samaná, Puerto Plata y Santo Domingo pasaron a manos del gobierno dominicano. A pesar de que gran parte de los inmigrantes protestantes eran miembros de la iglesia AME antes de 1824, esta comenzó a tener misiones organizadas en la isla, pero no las mantuvo. Los wesleyanos británicos empezaron a dirigir misiones en la costa norte del país en la década de 1830. En la década de 1870, estas misiones mantuvieron la conexión con el grupo de Santo Domingo e incorporaron a los inmigrantes anglófonos de otras islas. Organización de la Iglesia Histórica. Entre 1880 y 1930 hubo varias iglesias históricas que establecieron trabajo misionero en la República Dominicana, sumándose a los wesleyanos que ya desarrollaban actividades en la isla. Algunas de estas denominaciones eran la Iglesia AME y la Iglesia Morava, la Iglesia Metodista Libre y otras denominaciones estadounidenses. El periodo 1880-1930 puede dividirse a su vez en tres etapas distintas. En la primera etapa, de 1880 a 1905, hubo tres denominaciones que dirigían misiones organizadas en la isla: la Iglesia Wesleyana, la Iglesia AME y la Iglesia Episcopal. También hubo algunas congregaciones misioneras independientes en la capital, en San Pedro de Macorís y en el Cibao. Una de las principales características del período es el establecimiento de congregaciones negras en la capital y San Pedro de Macorís. A diferencia de lo que sucede, a diferencia de lo que se suele creer, los predicadores negros que trabajaban en estas congregaciones tan conscientes y establecidas no solo pretendían convertir a los migrantes anglófonos, sino que también predicaban en español para convertir a los dominicanos hispanohablantes, en general con escaso éxito.
La segunda etapa de 1905 a 1919 se caracteriza por la proliferación de la actividad misionera organizada y desarrollada en la República Dominicana. En este momento la historia En este momento de la historia, los misioneros blancos de Estados Unidos y de los territorios británicos del Caribe comenzaron a planificar seriamente la actividad misionera en la isla. Sus objetivos eran diversos. Algunas denominaciones, moravos y episcopalianos, tenían la intención de crear misiones anglófonas para predicar a las comunidades de inmigrantes de las Indias Occidentales y las comunidades blancas de Estados Unidos que vivían en la capital y en San Pedro de Macorís. Otras, metodistas americanos y algunos misioneros wesleyanos apuntaban a las misiones españolas. Sin embargo, estos planes no se llevaron a cabo en aquel momento. En la tercera etapa de 1920 a 1930, los americanos aplicaron un programa misionero de gran escala mediante la formación de la Iglesia Evangélica Dominicana, IED. Este periodo se caracteriza por la consolidación y el predominio de las misiones americanas. La IED se formó por la unión de las distintas denominaciones, la metodista episcopal, la presbiteriana y la de Hermanos Unidos. También tienen su origen en las misiones americanas de Puerto Rico. Por tanto, dependían en gran medida de los misioneros y la literatura puertorriqueños. A pesar de que por entonces también había otras denominaciones que continuaban ejerciendo su labor, como la AME, los moravos, los anglicanos, los metodistas libres y los wesleyanos. La IED eclipsaba al resto, sobre todo en la capital y en el sudeste del país. Además, el racismo siempre marginalizó el trabajo de los pastores negros, que quedaban relegados a predicar solo para grupos de afroamericanos y emigrantes de las Indias, occidentales, llamados cocolos. Entre 1933 y 1934, la iglesia wesleyana se incorporó a la iglesia evangélica dominicana y los moravos lo hicieron en la década de 1960. Organización pentecostal. El pentecostalismo ha existido casi sin interrupción desde 1930. Las denominaciones pentecostales se diferencian de las históricas por la organización y las creencias y prácticas teológicas, aunque todas pertenecen al protestantismo. La organización pentecostal debe distinguirse de las denominaciones históricas, dado que el intercambio cultural con otras iglesias históricas fue limitado durante gran parte del siglo XX. La historia pentecostal puede dividirse en tres etapas. La primera etapa se desarrolló en la década de 1930, cuando se restableció el pentecostalismo en el país. Aunque la primera congregación pentecostal se organizó en San Pedro de Macorís en 1918, más tarde, en 1922, se incorporó a la Iglesia Evangélica Dominicana. En 1930, un misionero puertorriqueño, Francisco Pancho Hernández González, fundó una misión pentecostal en San Pedro
González. Ejerció de misionero hasta 1938 y organizó congregaciones pentecostales en La Romana, Ramón Santana, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo. Esta etapa se caracteriza por la labor misionera de predicadores y pastores puertorriqueños que, al igual que Pablo González, trabajaron con congregaciones dominicanas que siempre fueron pequeñas, pobres e inestables en la década de 1930, además de sufrir persecución religiosa. La organización formal de las primeras denominaciones pentecostales se llevó a cabo entre 1939 y 1955 y pertenece al período 1940-1960, aunque las fechas no sean exactas. Este período se caracteriza por la incorporación oficial de las congregaciones pentecostales dominicanas a las denominaciones estadounidenses y puertorriqueñas. De las cuatro denominaciones pentecostales, la Iglesia de Dios 1939, la Iglesia de Dios de la Profecía 1940 y las Asambleas de Dios 1941 se establecieron en este período y recibieron apoyo misionero de Estados Unidos. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional 1954 se afilió a la denominación puertorriqueña. En estos años se establecieron otras 5 denominaciones pentecostales. El período 1960-1979 se caracteriza por la proliferación de denominaciones pentecostales que florecieron durante el rápido crecimiento urbano que tuvo lugar tras la muerte de Trujillo en 1961. En estos años se establecieron numerosas denominaciones pentecostales, algunas de ellas independientes, evangélicos, carismáticos. Cabe destacar que algunas de las denominaciones históricas e iglesias pentecostales tradicionales se hicieron autónomas en este periodo. Proliferación de la Organización Evangélica Nacional. Las décadas de 1980 y 1990 constituyen el período de mayor crecimiento del cristianismo protestante en el país, especialmente de la iglesia pentecostal. Hubo un crecimiento exponencial de las conversiones y una gran diversificación de las iglesias tradicionales, carismáticas, pentecostales, independientes y también de las iglesias neopentecostales. En estos años, la población de pentecostales dominicanos pasó de 10,000 a 100,000. También creció el número de denominaciones pentecostales que superó las 200. Las iglesias tradicionales comenzaron a acusar la influencia pentecostal. Además, se fundaron las organizaciones evangélicas nacionales como la Universidad Nacional Evangélica, UNEV, 1986, la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO, 1983, y la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, CODUE, 1933, CODUE 1993, y los protestantes comenzaron a incursionar en el ámbito político. Desde principios
de la década del 2000, el número de dominicanos protestantes, en su mayor parte pentecostales y neopentecostales, ha seguido creciendo. El período actual se caracteriza por una mayor influencia protestante en el gobierno local y nacional y por una organización política más intensa entre los protestantes como comunidad evangélica consciente de sí misma. También hay representación protestante en los medios dominicanos, sobre todo en radio y televisión. A pesar de que el protestantismo dominicano sigue siendo diverso en cuanto a creencias y prácticas religiosas, en las dos últimas décadas se ha mostrado unido en torno a diversos problemas sociales importantes para ganar influencia en la sociedad dominicana y obtener derechos del Estado dominicano. Los grupos nacionales como la CONEDO, la CODUE y la UNED tienen cierto poder en la capital y afirman ser la voz de la comunidad evangélica en su conjunto. Parte 3. Métodos. Para entender cómo han influido en las iglesias históricas dominicanas los cambios en el panorama religioso, el presente estudio llevó a cabo una investigación de archivo y una serie de entrevistas con líderes de la comunidad protestante de la República Dominicana. Las entrevistas registradas para el proyecto se realizaron en su mayor parte entre los meses de noviembre de 2014 y agosto de 2015 y formaron parte de la pasantía que hizo la autora durante su participación en el Fellows Program de Global Foundation for Democracy and Development. En el transcurso de estos meses se realizaron entrevistas a 4 líderes nacionales de la Iglesia Evangélica Dominicana de Santo Domingo, 3 líderes de las Asambleas de Dios de Santo Domingo, un grupo de líderes de la misma denominación de San Pedro de Macorís y 12 líderes de la Iglesia AME. La autora realizó el último grupo de entrevistas al reverendo Fidel Lorenzo, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, y a Bienvenido Álvarez Vega, periodista y académico con numerosos artículos publicados sobre pentecostalismo dominicano. Asimismo, las 2 reuniones de la autora con el doctor Marcos Villamán, mentor del proyecto en el país, también contribuyeron significativamente a los resultados de la investigación. En total, fueron 22 las entrevistas realizadas. El trabajo cita una parte de las entrevistas. Cabe destacar que las realizadas con los miembros de la Iglesia AME fueron más extensas que las de los otros 2 grupos porque los intereses de investigación de la autora, más allá del presente proyecto, se centran en la historia de la denominación de la AME. Para el propósito del presente estudio, se analizan con detenimiento 2 entrevistas con líderes nacionales de la Iglesia AME y de la IED, además de las entrevistas con el reverendo Fidel Lorenzo Merranand y el licenciado Bienvenido Álvarez Vega. Por tanto,
Las siguientes secciones contienen citas de las 6 entrevistas que se muestran. Las entrevistas duraron entre 40 minutos y 2 horas. El estudio considera que las discusiones registradas son entrevistas con expertos en la materia, no entrevistas etnográficas. Fueron conversaciones formales en las que la autora preguntó a los líderes protestantes sobre su trayectoria en la iglesia protestante, la historia de su denominación, el estado actual de su denominación, las relaciones transnacionales en su denominación y sus ideas sobre el futuro. Si bien el análisis de este artículo se concentra en las denominaciones históricas de la AME y la AYED, la autora también entrevistó a líderes de la Iglesia Pentecostal de las Asambleas de Dios. La intención original de entrevistar a líderes de una denominación pentecostal era saber cómo se han adaptado las denominaciones pentecostales tradicionales al contexto actual. Dado que las Asambleas de Dios fue una de las primeras denominaciones pentecostales tradicionales de la isla. Su inclusión en el presente estudio ofrece una comparación excelente con las iglesias históricas, además de tener una estructura organizativa parecida a la de las iglesias históricas, a diferencia de las denominaciones independientes y neopentecostales. También comenzó como denominación estadounidense. La Iglesia Dominicana de las Asambleas de Dios tiene conexiones con Estados Unidos, aunque en la actualidad goza de plena autonomía. Esto constituye una posible área de investigación en el futuro. Por razones de tiempo, la autora no pudo integrarse en la comunidad de Asambleas de Dios de la capital para recoger observaciones etnográficas y recopilar una amplia selección de literatura, tal como se hizo en los casos de la Iglesia AME y la IED. Por tanto, la investigación relativa a las Asambleas de Dios es preliminar y no está plenamente representada en la presente publicación. Del mismo modo, la Iglesia Episcopal queda también excluida del estudio, al ser una denominación histórica con vínculos duraderos tanto en la capital como con San Pedro de Macorís y la IED. Su aporte habría sido muy valioso para el presente estudio. Sin embargo, la autora decidió no priorizar la investigación sobre esta denominación por 2 razones principales. En primer lugar, la cooperación histórica entre la Iglesia Episcopal y la IED, a pesar de sus diferencias teológicas, así como la dinámica transnacional de las dos iglesias, que es de características muy parecidas, llevaron a la autora a elegir la IED como estudio de caso representativo. En segundo lugar, el interés de la autora es establecer una comparación entre la AME y la IED específicamente, puesto que al tener las historias separadas representan un estudio de contrastes. Además de las entrevistas con expertos, el análisis de las denominaciones de la AME y la IED se basa en las investigaciones del archivo, literatura eclesial contemporánea y observaciones etnográficas. La investigación de archivo en Estados Unidos y la República Dominicana se llevó a cabo en diversos momentos entre los años 2010 y 2016. Los datos de archivo se utilizan a continuación con el objeto de ofrecer un contexto histórico
Para explicar el estado actual de las denominaciones, incluidas las estadísticas publicadas y otros datos, la autora recurrió a la literatura eclesial contemporánea. Son documentos recogidos en la sede de la IED y en las asambleas nacionales de cada grupo. También hubo líderes eclesiásticos que compartieron generosamente sus informes y archivos personales con la autora. Por último, la autora acudió a distintos servicios y actividades eclesiásticas, incluidas las asambleas nacionales de 2015, para entender cómo operan estas denominaciones en el día a día a escala nacional. De todas estas actividades se tomaron notas. Además, la autora tuvo conversaciones informales con misioneros estadounidenses de la IED. Estos misioneros no son objetos del presente estudio, pero su presencia y amistad influyeron en el pensamiento de la autora, aportando conocimientos sobre la dinámica de las relaciones transnacionales de la IED. La autora tuvo oportunidades similares de interacción con misioneros estadounidenses de la Iglesia AME en 2008, 2011 y 2014. Cuarta parte. Dos iglesias históricas en el pasado y el presente. La historia de las denominaciones de la AME y la IED en la República Dominicana no puede ser más distinta. Aunque las dos provienen de instituciones protestantes americanas y comparten la base teológica, la Iglesia AME es una institución marginalizada de la República Dominicana, mientras que la IED es una institución prominente de la sociedad dominicana. Los factores que han contribuido a sus distintas trayectorias pueden sintetizarse en dos puntos principales. En primer lugar, la Iglesia AME no tuvo los recursos económicos, ni el prestigio social, ni el método planificado de inversión en la República Dominicana que tuvieron las tres denominaciones americanas que formaron la Junta Misionera de la IED: Iglesia Episcopal Metodista, Iglesia Presbiteriana y Hermanos Unidos, y el Consejo de Trabajo Cristiano en Santo Domingo, BCWSD. En segundo lugar, así como la Iglesia AME se formó con una congregación negra que quedó asociada a las comunidades anglófonas marginalizadas, la IED estuvo dirigida por ministros blancos estadounidenses y puertorriqueños y quedó asociada a la clase media dominicana, lo que refleja las ideologías históricas de raza que imperaban tanto en la sociedad estadounidense como en la dominicana a comienzos del siglo XX. En la actualidad, las historias de cada una de esas en la actualidad, las historias de cada una de estas denominaciones determinan su estado actual en la sociedad dominicana y sus conexiones ininterrumpidas con Estados Unidos. La Iglesia AME sigue siendo una denominación pequeña y desfavorecida económicamente en la República Dominicana, a diferencia de otras denominaciones históricas, y gran parte de las pentecostales no es autónoma, sino que sigue formando parte de la Iglesia AME de Estados Unidos. Por el contrario, la IED es autónoma, aunque se beneficia del estrecho vínculo que mantiene con las denominaciones metodistas y presbiterianas de Estados Unidos. 3.1. La Iglesia Africana Metodista Episcopal. La Iglesia AME
se conoce entre los historiadores dominicanos y en los círculos protestantes por el papel que desempeñó durante el movimiento migratorio haitiano entre los años 1824 y 1826, que generó la inmigración de negros libertos de Estados Unidos a la isla de la Española. Sin embargo, no es tan conocido el hecho de que la Iglesia AME no haya tenido una organización constante en la Española desde entonces. Si bien es cierto que muchos de los inmigrantes estaban asociados a la denominación estadounidense y fundaron sociedades religiosas en las regiones orientales y occidental de la isla. La realidad es que estas sociedades apenas mantuvieron la conexión con Estados Unidos durante la mayor parte del siglo XIX. En la República Dominicana la iglesia AME moderna surge a finales del siglo XIX durante el periodo de actividad misionera organizada y misiones independientes 1880-1905. De hecho, fue la primera organización estadounidense que propuso y llevó a cabo misiones en la parte española de la isla. A diferencia de lo que otros autores han escrito, la intención de las misiones de la iglesia AME era convertir a los dominicanos católicos hispanohablantes y no permanecer aislada entre inmigrantes anglófonos estadounidenses y sus descendientes, así como inmigrantes de las Indias Occidentales, de San Pedro de Macorís y demás destinos. El aislamiento se debió a un doble proceso de discriminación racista y religiosa en la República Dominicana y a la falta de apoyo económico de la Iglesia AME de Estados Unidos. Este doble proceso se observa más claramente entre los años de 1898 y 1930, un periodo caracterizado por la llegada a la región de denominaciones blancas estadounidenses y británicas con el fin de evangelizar y por el impulso de la AME de Estados Unidos al trabajo misionero en África. La historia de la AME moderna comienza con la fundación de la iglesia AME en Santo Domingo en 1882. El establecimiento de la conexión entre los inmigrantes americanos que vivían en la capital y la iglesia AME fue instigado por la llegada del cónsul de Estados Unidos Henry Charles Clifford, HCC. Fue instigado por la llegada del cónsul de Estados Unidos, Henry Charles Clifford, HCC Astwood, que era predicador de la iglesia AME de este país. La congregación de la AME en Santo Domingo creció hasta 1890, año en que se dividió en dos congregaciones debido a la controversia interna. Durante gran parte de la década de 1890, la iglesia AME no tuvo ningún líder misionero. En 1898, Jacob Paul James, hijo, se puso al frente de la misión y comenzó un periodo de revitalización. James era hijo del célebre predicador de Samaná, Jacob James, y vivió en Estados Unidos 14 años. Fue allí donde se hizo predicador de la AME. Con el liderazgo de James, la iglesia AME comenzó a crecer, pero su líder dejó escritos en, en los que se quejaba de las dificultades que tenía en la capital. Además de que la iglesia católica se oponía a su trabajo, le resultaba muy caro mantener
a la pobre congregación debido a los altos precios de la capital. Al no recibir ninguna ayuda económica del Estado, James dejó la capital en 1902, estableció su sede misionera en Samaná. Como la autora ha demostrado en otros trabajos, entre 1902 y 1929, la iglesia AME quedó relegada a las poblaciones de migrantes anglófonos negros de la isla, principalmente en Samaná y San Pedro de Macorís. A partir de 1929, la población de inmigrantes de las Indias Occidentales disminuyó debido a que los propietarios de las plantaciones de azúcar comenzaron a contratar peones haitianos. En este periodo la iglesia AME comenzaron a contratar peones haitianos. En este periodo la iglesia AME perdió centenares de fieles en el sudeste del país y así llegó a conocerse como una institución de los americanos de Samaná. Durante la mayor parte del siglo XX, la Iglesia AME fue una institución marginalizada en la sociedad dominicana. Entre 1930 y 1980, la denominación creció principalmente en Samaná y mantuvo congregaciones en Santo Domingo y San Pedro. Su trabajo no despertó excesivo interés en el gobierno ni en la sociedad dominicana en general. En sus regiones locales a veces hubo persecución contra los líderes de la AME por parte de católicos y funcionarios del gobierno, pero fueron casos aislados. Al mismo tiempo, la pobreza de la denominación, dado que seguía sin recibir apoyo económico del Consejo de Misioneros de la AME de Estados Unidos, impidió a la iglesia adentrarse en otros sectores de la República Dominicana. Por tanto, los metodistas africanos evitaron llamar la atención con su trabajo y fue así como la iglesia AME sobrevivió a la dictadura de Trujillo y la posterior presidencia de Balaguer. Sin embargo, la situación de relativo aislamiento de la iglesia AME en Samaná y las religiones del sudeste comenzó a cambiar en la década de 1980 con la proliferación de las denominaciones pentecostales. Al principio, los movimientos pentecostales produjeron un efecto negativo en las siglas AME, que perdieron miembros debido a las diferencias teológicas. Por ejemplo, los pentecostales se oponían al bautismo de niños, que forma parte de la doctrina AME. Además, los servicios de las iglesias AME no incorporaban la música animada ni el culto carismático que caracterizan a las iglesias pentecostales, lo que influyó para que muchos jóvenes abandonaran la iglesia AME, atraídos por el estilo del culto pentecostal. En respuesta a la disminución del número de miembros, una nueva generación de líderes de la iglesia AME comenzó a introducir cambios a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Incorporaron un culto más carismático y suprimieron la liturgia y los bautismos. Como resultado, las congregaciones crecieron y en la década pasada la iglesia AME comenzó a tener nuevos miembros sin ninguna conexión previa con la región de Samaná, ni con la historia de la inmigración afroamericana, ni de las Indias Occidentales. En la actualidad, la iglesia AME dominicana tiene más de 2.700 miembros y 30 congregaciones. Estas congregaciones varían en tamaño desde
10 o 12 mil, perdón, estas congregaciones varían en tamaño desde 10 o 12 miembros hasta más de 200 y se dividen en dos distritos regionales presididos por los presbíteros o elders, superintendentes. El distrito más grande se encuentra en el norte de la isla y está formado por 19 iglesias y 1473 miembros. Las iglesias más grandes se encuentran en Las Terrenas y en Samaná, con más de 200 miembros cada una. El elder que preside el distrito del norte es el reverendo Leoncio King. El distrito del sudeste es ligeramente menor, con 1252 miembros, y lo preside el elder Abraham Rodríguez Jones. Las iglesias más grandes de este distrito son Impacto de Vida en La Romana y la iglesia Ame Sion, liderada por el reverendo Saturnino Valera en San Pedro de Macorís. También hay 4 congregaciones AME de distintos tamaños en la capital. La mayor parte del liderazgo de la iglesia, aunque no la totalidad, proviene de Samaná y se, y, y se crió en el culto protestante, aunque la denominación se ha mantenido con fuerza en las regiones en las que ha existido históricamente, es decir, el norte y el sudeste de la isla. Cabe señalar que ha habido un crecimiento considerable no solo en estas regiones, sino también en Santiago y en San Francisco de Macorís. De hecho, la República Dominicana es la región que experimenta el crecimiento más rápido de todas las iglesias AME del Caribe, debido a gran parte por la proliferación de la organización evangélica en la República Dominicana desde hace 30 años. Además del aumento de su membresía y de los cambios pentecostales, se ha adoptado la iglesia AME en las 3 últimas décadas. Los líderes de la denominación han experimentado un resurgir del interés de la iglesia AME estadounidense en la República Dominicana. En la década del 2000 se fortalecen los vínculos con Estados Unidos a partir de la visita del joven líder misionero AME John Thomas III, con el objeto de supervisar el trabajo de la denominación en la isla. Al mismo tiempo, la de la reverendo Carolyn Tyler Guidry, una mujer consagrada como obispa, fue enviada para liderar la región del Caribe por primera vez. Guidry y Thomas se reunieron con los pastores AME y comenzaron a revitalizar las conexiones estadounidenses en la isla, que había acusado un alto grado de abandono. La estructura de la iglesia AME es en parte responsable de esta situación de abandono. Se organiza por distritos, conferencias y regiones. Los obispos presiden el nivel más alto de la organización, que son los distritos. Hay 20 distritos en el mundo. Los distritos 1 al 13 se encuentran en Estados Unidos. Los distritos 14 al 20 engloban otros países, entre ellos la República Dominicana, que pertenece al distrito 16. En el distrito 16 las conferencias se dividen por países, por tanto la República Dominicana constituye una conferencia anual, Asamblea Nacional como
en la IED. Las conferencias se subdividen en distritos regionales tales como el Distrito Norte y el Distrito Sur mencionados. Aunque este de tipo de estructura funciona bien a nivel nacional, el hecho de que el Distrito 16 esté constituido por varias conferencias que representan a las islas de Barbados, Haití, Granada, Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y en los últimos años Francia e Inglaterra, dificulta en gran medida la unificación del distrito. Además, al estar compuesto por 11 países, es uno de los distritos AME el mundo peor financiados. También es cierto que la mayor parte de la riqueza de la denominación AME se reserva para los distritos 1 al 13 de Estados Unidos. Debido a esta desigualdad en la distribución de fondos, la República Dominicana ha recibido históricamente muy poco dinero de la Iglesia de Estados Unidos. Es más, a pesar de ser el único país hispanohablante de la denominación AME, la Iglesia Dominicana no ha recibido nunca literatura AME en un idioma que sus miembros puedan entender. La estructura de la denominación, por tanto, ha privilegiado otras regiones sobre la República Dominicana. Pese a todo, los líderes dominicanos de la Iglesia AME participan en eventos internacionales como las reuniones de planificación del distrito, la investidura de la obispa Sarah Francis Davis en 2013 y las conferencias generales cuatrienales de 2012 y 2016. Estos eventos ofrecen un espacio en el que los dominicanos interactúan con diversos líderes de la Iglesia AME del Caribe, de Estados Unidos y del mundo. A través de estos espacios se mantiene la conexión AME con el país norteamericano a pesar del abandono histórico y de la continua desigualdad en la distribución de fondos. Como se analizará en la última sección, lo del presente estudio también son espacios de conflicto ideológico. La Iglesia AME moderna es un espacio en el que los líderes eclesiales buscan diversas redes de contacto social y promueven los vínculos transnacionales para adaptarse a las situaciones que les toca vivir como líderes protestantes en un país históricamente católico. Aunque la denominación se ha beneficiado de la expansión del pentecostalismo dominicano y su adopción del culto carismático, la conexión histórica actual con Estados Unidos sigue siendo importante. En muchos aspectos, la Iglesia AME Dominicana es una denominación histórica que se encuentra en medio de dos fuerzas aparentemente opuestas: la cultura evangélica dominicana y las tradiciones estadounidenses representadas en la doctrina y estructura de la Iglesia AME negra americana. La Iglesia Evangélica Dominicana. El Consejo de Trabajo Cristiano en Santo Domingo, BCWHD, una organización ecuménica estadounidense compuesta por miembros de 3 denominaciones de Estados Unidos, creó oficialmente la Iglesia Evangélica Dominicana en 1922. Durante la década anterior comenzaron los planes de trabajo misionero ecuménico por parte de americanos blancos, concretamente en septiembre de 1911, cuando Philo W. Drury y
Nathan H. Hoffman, misioneros estadounidenses en Puerto Rico, inspeccionaron la República Dominicana en nombre de la Unión Evangélica de Puerto Rico Interdenominacional EUPR. En el informe que escribieron titulado Ocupación de Santo Domingo por Misiones Evangélicas, Drury y Hoffman proponen que las iglesias estadounidenses adopten una posición firme a favor de las misiones dominicanas y utilicen el trabajo misionero ya establecido en Puerto Rico como trampolín para las misiones de la República Dominicana. Este informe constituye el primer paso de un movimiento misionero ecuménico estadounidense en la República Dominicana y conecta al país con otras actividades estadounidenses de características parecidas que se llevan a cabo en Latinoamérica desde la Conferencia Misionera Mundial celebrada en Edimburgo, Escocia, en 1910. La inestabilidad política de la República Dominicana, sin embargo, sofocó los planes de la iniciativa ecuménica misionera en 1911. En 1916, Estados Unidos invade la República Dominicana y la ocupa militarmente, lo que renueva el interés de los misioneros americanos de Puerto Rico. Ese año el Consejo de la EU Puerto Rico votó a favor de plantear la cuestión de las misiones dominicanas en diversos consejos eclesiásticos de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Conferencia de Misiones Extranjeras de Norteamérica organizó una conferencia ecuménica en Panamá para analizar países latinoamericanos y caribeños y prepararse para llevar a cabo un trabajo misionero a gran escala. Un año después se creó la Organización Ecuménica Americana, el Comité para la Cooperación en Latinoamérica, CCLA. La cooperación entre la CCLA y la Estados Unidos-Puerto Rico tuvo como resultado la fundación del BCWSD 4 años después, durante los años de ocupación estadounidense 1916-1924. En 1922 el BCW estableció la Iglesia Evangélica Dominicana IED, que fue la primera iglesia protestante ecuménica de Latinoamérica. En los años inmediatamente anteriores a la fundación de la IED, el informe de Drury y Hoffman de 1911 volvió a ser objeto de debate y fue citado en otros informes sobre la isla. El plan evangélico que habían ideado se hizo realidad. A diferencia de la iglesia AME, la IED estaba conectada con un movimiento de misioneros americanos en Latinoamérica y por tanto reflejaba la visión de la población blanca estadounidense respecto de las necesidades religiosas de la religión. Esto implicaba que la conceptualización americana de la República Dominicana como país latino determinaría sus planes, en particular la decisión de que los ministros puertorriqueños fueran los primeros pastores de la IED. Los tres primeros puertorriqueños que ejercieron ministerio en la IED, Rafael R. Rodríguez, Alberto Martínez y José Espada Marrero, trabajaron bajo el auspicio de la BCWSD del superintendente Nathan H. Hoffman, financiados con dinero de
prósperas denominaciones estadounidenses, estos líderes ejecutaron un plan de acción de 4 puntos para influir en la sociedad dominicana a través de la evangelización, la educación, la atención médica y el trabajo social. La primera década de la IED 1922-1932 puede definirse como un periodo de adaptación y organización. El primer año se estableció en Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. Fundó colegios en estas tres ciudades con mayor o menor éxito, así como una librería, un hospital, una escuela de enfermeras y una clínica maternal en la capital. Sin embargo, eran apenas los primeros pasos de estas instituciones. El hospital, por ejemplo, todavía no había constituido el edificio y debía reducir sus actividades hasta disponer de más fondos. También comenzaba a aumentar la membresía de la iglesia. En octubre de 1923, el número de miembros de la IED era de 345, la mayoría de los cuales se encontraban en San Pedro. A lo largo de la década de 1920, la IED compró un edificio nuevo para el hospital y destinó más fondos al trabajo social. Además, recibió nuevos misioneros de Puerto Rico, entre ellos Miguel Limardo, que se hizo pastor en la IED en 1924. En aquel tiempo, el BCWSD envió conversos dominicanos a Puerto Rico y Cuba para recibir formación seminarista. Los primeros estudiantes se formaron en el exterior fueron Andrés Séptimo Pérez, Rafael Puellos, Abelardo Pérez, José Gallo Peñalba y Ramón Prat. En 1928 ya eran 417 los miembros de la iglesia, que continuaba con su labor social, educativa y médica. En 1930 el BCWSD emprendió la reconstrucción del hospital que había quedado destruido por el huracán San Zenón. El año siguiente, Miguel Limardo fundó el periódico de la iglesia que se llamó Nuestro Amigo. La membresía siguió creciendo en la década de 1930 y la denominación se benefició de la incorporación de la iglesia de las iglesias wesleyanas de Samaná, Sánchez y Puerto Plata entre 1931 y 1933. Durante la dictadura de Trujillo 1930-1961, la IED se integró más aún en la sociedad dominicana. En estos años siguió desarrollando su trabajo social. El hospital, que pasó a llamarse Hospital Internacional, se convirtió en una de las principales instituciones médicas del país. Los colegios de la IED educaban a centenares de estudiantes y tanto los profesionales como los intelectuales dominicanos frecuentaban la librería, lo que generaba millares de dólares al año. En cuanto a su labor de difusión, la iglesia dirigía un programa de radio en aquellos años y publicaba el diario Nuestro Amigo sin interrupción. Durante el Trujillato hubo 3 superintendentes estadounidenses: Barney N. Morgan,
1929-1949, Richard E. Johnson, 1949-1955, y Morris Daly, 1955-1965, que fueron líderes en esta etapa del trabajo. Además, otros líderes prominentes de la IED, como Julio Postigo, iniciaron su andadura en la iglesia durante estos años, aunque los miembros de la iglesia evangélica fueron a veces perseguidos por sus creencias, no dejaron nunca de servir a sus comunidades locales. El número de miembros siguió creciendo a ritmo lento pero constante. En 1960 ya había 2.959 miembros. La incorporación de la iglesia morava impulsó el crecimiento de ese año. La conexión entre la IED y el BCWS garantizaba financiación y apoyo a la IED mediante personal capacitado. Sin embargo, la estrecha relación entre las dos instituciones comenzó a cambiar durante las décadas de 1960 y 1980, tras la dimisión en 1965 de Morris Daly, superintendente de campo estadounidense. El BCWD decidió que la función de superintendente de campo debía estar a cargo de un líder nativo de la isla. Luis Thomas fue elegido primer secretario ejecutivo de la IED y prestó servicio entre 1965 y 1969. También cambió el papel que desempeñaba el Consejo respecto a la IED. En el acta de la reunión del BCWSD en 1969 se afirma que no es un órgano operativo en la República Dominicana, sino un órgano consultivo y asesor. Con tal propósito, en 1970, el BSWSD cambió de nombre, dejó de llamarse Consejo de Trabajo Cristiano en Santo Domingo y adquirió el nombre de Consejo para la Cooperación con la Iglesia Evangélica Dominicana, CODODEC. Además, no tardó en comenzar a desinvertir en el país, además de transferir sus propiedades a la IED. Proyectaba reducir el presupuesto de 105.500 en 1971 a 103.650 en 1972. En octubre de 1971 la IED solicitó la garantía de fondos anuales, pero el CODODEC respondió que las iglesias cooperantes no tienen tal garantía de sus representados como para respaldar algo de estas características. Se acordó anunciar una suma provisional en la reunión de la primavera de 1972 para los años de 1973 y 74. En 1974 el presupuesto se redujo a 57.650 y en 1975 a 53.700. En la década de 1980 continuaron las reducciones de presupuesto. Este cambio radical produjo una crisis en la iglesia. En 1983 el CODODEC dejó asentado que la IED se siente aislada de las iglesias de Estados Unidos, que el CODODEC impide que haya una relación estrecha
con estas iglesias y que las iglesias norteamericanas no conocen la iglesia evangélica dominicana, a pesar de lo necesario que esto es. La iglesia evangélica dominicana con resultado se reformularon, como resultado se formularon propuestas para mejorar la relación. Al mismo tiempo, los líderes dominicanos también introdujeron una serie de cambios. Al no disponer de fondos para enviar a los pastores al exterior en 1978, crearon una escuela de estudios teológicos para capacitar los pastores. Además, establecieron comités de planificación y desarrollo para elaborar estrategias de cara al futuro. Con el tiempo, el CODODEC se disolvió, pero estos comités, junto con la rama ejecutiva del gobierno de la iglesia, han dirigido la IED hasta el momento actual. En 2014, la IED registró 5.286 miembros en plena comunión y 11.433 asistentes habituales en todo el país. La denominación se divide en 6 regiones: centro, centro-sur, este, noreste, sur y norte. Las dos regiones más grandes son la del centro, Santo Domingo, Distrito Nacional, y la del sur, zona de Barahona, con 1.508 y 1.065 miembros respectivamente. En el resto de las regiones, el número de miembros en plena comunión oscila entre 609 y 791. En la IED hay 3 tipos de congregaciones: iglesias organizadas, capillas y centros de predicación. En 2014 había 46 iglesias organizadas, 57 capillas y 56 centros de predicación. Los pastores y líderes de estas congregaciones deben rendir cuentas a la Oficina Nacional de Santo Domingo. El secretario ejecutivo, Reverendo Miguel Ángel Cancú, es el director administrativo de la iglesia y lidera la denominación con un consejo ejecutivo de oficiales electos. La IED mantiene varios colegios en la República Dominicana y continúa desarrollando programas sociales a escala local. Las relaciones actuales de la IED con las instituciones estadounidenses son muy distintas de lo que fueron en la década de 1920, cuando se fundó la denominación, aunque ya no existe ni el BCWSD ni el COCODEC. La IED puede solicitar fondos directamente a las denominaciones presbiterianas y de los Metodistas Unidos de Estados Unidos. Por su parte, estas denominaciones, incluida la Iglesia Presbiteriana de Corea, han enviado a República Dominicana varios misioneros que viven y trabajan en la capital, en Barahona y en distintas zonas del norte y del sur de la isla. También reciben misioneros voluntarios que viajan a la isla para desarrollar proyectos de corto plazo. Además, la IED está asociada con diversas organizaciones internacionales, entre ellas el Concilio de Misión Caribeño Norteamericano, CANACOM, la Alianza de Iglesias Presbiterianas para América Latina, AIPRAL, el Consejo de Iglesias Metodistas para América Latina, CIEMAL, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, y el Consejo Mundial de Iglesias, CMI. Estas asociaciones conectan a la IED con organizaciones mundiales y permiten a los líderes
denominación establecer filiaciones transnacionales. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con la quinta sección, la esfera religiosa evangélica en 2014-2015. Pausamos.